Ya. Hola niños, estamos esperando. Buenos días, a ver si llegaba un poquitito más. Entraban otro poquito. Ya. ¿Cómo están? Díganme alguna cosita. Hay una apenas con la cámara encendida. Me siento sola como un dedo, pues chiquillos. Ya. Ya niños, el día miércoles, dos, la María Betina, la María Rangel, están con la cámara encendida y los demás, ¿qué les pasó? Matías Ortega, María Belén, Camila, ya, pues, conecten su camarita un ratito. Ya, vamos a trabajar con la guía esa que envié, la descargaron la guía, la hicieron, la vieron. La verdad es que yo la mandé el viernes tarde y recién la subieron ayer a mediodía. Así que bueno, pero igual tenían tiempo como para hacerla, más si habían estudiado. Les recuerdo que el miércoles tenemos, ¿cómo se llama? La prueba. Voy a tratar de abrirla a las 2, nomás ya de las 2. ¿Ya? Y no va a estar abierta todo el día la prueba, así que para que se organicen y la hagan a una hora prudente, ¿ya? Ya niños, vamos a conversar el tiro me esperan, estoy olvidadiza. Va a tener que esperar un segundo porque se me olvidó abrir el Power. Estoy cazando moscas. Como a las 2 voy a abrir la prueba, chiquillos. Como a las 2 de la tarde, más o menos. ¿Ya? Así que para que ustedes asistan y la hagan. Aquí estoy abriendo recién el Power. Pucha, se me olvidó. Lo más presente que tenía se me olvidó. Ya, ahí recién. Ya, ahí recién estoy. Ya, niños, comenzamos entonces con la guía. Ahí está. Y el repaso número 1, retroalimentación, biología primero medio, 8 del 9. ¿Ya? Y coloqué un objetivo que es reforzar aspectos más importantes sobre el ecosistema y sus relaciones y la fotosíntesis. Bueno, lo poquito que hemos visto de la fotosíntesis, porque en realidad estamos recién iniciando el tema. Ya, a responder las siguientes preguntas. Partimos por la primera. Dice, ¿qué relación existe entre usted y su hermana o hermano? ¿No es cierto? Es una relación intraespecífica y me comí una parte cuando la pasé. ¿Es una relación intraespecífica o interespecífica? ¿Por qué? A ver, niños. A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? ¿Es una relación interespecífica o intraespecífica? Ya. ¿Quién la puede responder? A ver, por ejemplo, la Camila y Sam, la número 1. Intraespecífica. Es Intraespecífica. intraespecífica, ¿por qué? Porque son de la misma especie. Ya, porque usted y su hermana o su hermano son individuos que son de la misma especie. Cuando son los individuos de la misma especie, la relación es intraespecífica. Chiquillo, en esa parte me comí, cuando pasé la pregunta no me fijé y me comí la parte inicial que hice. Es intraespecífico o interespecífica, por si acaso. Ya. Entonces, correcto, María, súper bien. Ya vamos a la segunda. ¿Qué diferencia existe entre el parasitismo y el comensalismo? A ver, don Luis Álvarez. Diferencia entre el parasitismo y el comensalismo.
¿Qué diferencia hay? Luis. Luis, aló. La Camila Ríos. ¿Diferencia? Camila. Ya pues niños, si yo no les puedo dar la respuesta a todos, entonces la idea es que vayamos, ¿cuántos hay? Hay como 40, la idea es que vayamos viendo las respuestas para que nos sirva para repasar para la prueba y aclarar las dudas. Esa es la idea. Camila, ¿sabe o no? Por último, dígame, no sé, profe, no la hice, profe. Ya, María Belén, diferencia entre parasitismo y comensalismo. ¿Tampoco? Constanza Lobos. Que en el comensalismo uno se ve beneficiado y el otro no. Ya, en el comensalismo uno se beneficia y el otro No le pasa nada. no le pasa nada. Ya, y en el parasitismo, porque tenemos que establecer la diferencia. Entonces, y en el parasitismo, El parásito se alimenta no sé cómo se llama, como el hospedador. del hospedador. Del hospedador. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí? En el comensalismo tenemos un individuo que se ve beneficiado, ese es el comensal, y el otro individuo que no se ve ni beneficiado, pero tampoco se ve perjudicado. Y en el parasitismo, en cambio, ¿cuál es la diferencia? Uno se beneficia y el otro ¿Se Está perjudica? perjudicado. se perjudica. Ahí está la diferencia. Al comensal, en el comensalismo, el individuo, ¿no es cierto? Hay uno que no, ni se beneficia ni perjudica. En cambio, en el parasitismo, el hospedador se ve dañado. Y el otro es el que ofrece, el que recibe beneficio. ¿Ya? Listo. Sigamos. Súper bien, niños. Yo agradezco mucho a los que participan y los que han trabajado, porque así puede ser un poquito más o menos el asunto. Pues. No nos vemos las caras mucho. Ya. La segunda, la tercera, dice, ¿qué caracteriza al depredador y al comensal? A ver, el depredador. ¿Qué caracteriza al depredador? Al comensal ya dijimos, y al depredador, Que caza a sus presas. que caza la presa, por lo tanto él se va a encontrar beneficiado en la relación que se establece. Y el comensal, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué podemos decir del comensal? Ya lo habíamos dicho un poco antes. Que hospeda no sé, No, el comensal es el que recibe los beneficios. Por ejemplo, ¿qué ejemplo dimos nosotros de relación de comensalismo? ¿Se acuerdan? el cocodrilo perdón, el hipopótamo. No, ese es de mutualismo. Pero acá era, por ejemplo, en el caso del pez rémora y el tiburón, que es como es bien común, ¿ya? ¿El tiburón se beneficiaba, se perjudicaba? No. Por lo tanto, el pez rémora era su comensal. Es como el invitado, el convidado. Ese es el comensal, ¿ya? Entonces el comensal es que se va a beneficiar en esta relación. ¿Está claro o no, chiquillos? ¿Les queda la duda? ¿Dudas? No, profe. ¿Ali? ¿No? Ya, sigamos. ¿Qué importancia presenta la energía para los ecosistemas? ¿Por qué era importante la energía en un ecosistema? ¿En qué se ocupa la energía?
De partida digamos que la energía es utilizada en el ecosistema. Ahora, ¿quiénes la utilizan? Fernanda Parra. En un ecosistema, ¿quiénes van a utilizar la energía? Antonia Cuevas. En un ecosistema, ¿quiénes utilizarán la energía? A ver. Ya, cualquiera entonces que la haya respondido. A ver, ¿qué me pueden decir de la energía? ¿Quiénes utilizan la energía? Amaru. Niños, es necesario, por Las último, que plantas. piensen. A ver, Las plantas. las plantas, ya. Ahora, la pregunta, ¿solo las plantas utilizan la energía? También los seres vivos. Todos los seres vivos. Ahora, entonces, ¿en qué la van a utilizar los seres vivos la energía? Así en términos generales, nada específico. La idea general. ¿En qué Para la van a tener utilizar? nutrientes, ¿Cómo? para obtener nutrientes. No precisamente. Ahora, tengamos la idea general de que todos los seres vivos necesitan energía para realizar distintos procesos. Crecer, reproducirse, ¿no es cierto? Moverse, ¿ya? Hay una serie de procesos internos que requieren de energía. Por lo tanto, de alguna manera a los seres vivos les tiene que llegar energía. Ahora, en un ecosistema, que no solamente hay seres vivos, solamente los seres vivos utilizan la energía. ¿Solamente los seres vivos utilizan la energía en un ecosistema? También Hay el procesos. agua, ¿no? ¿Cómo? También el agua Ya, y ahí, pero ahí tiene su es ciclo. bueno que usted desarrolle un poquito la idea. Por ejemplo, en el caso del agua, o sea, en el ambiente, hablemos, ¿no es cierto? También se requiere energía para que ocurran algunos fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, la energía es necesaria en los ecosistemas, primero para el funcionamiento del ecosistema, y ahí podemos dar ejemplos. Por ejemplo, los seres vivos lo necesitan para cumplir distintas actividades. Por otro lado, hay fenómenos que ocurren en los ecosistemas, que ocurren en la naturaleza, que requieren de energía, ¿ya? Entonces, ahí está la explicación. Hay fenómenos que ocurren en los ecosistemas que van a utilizar energía. Y ahí la compañera, cuando hablaba del agua, ¿cuál es el fenómeno en sí en que se requiere energía para que este fenómeno se produzca? A ver, ¿cuál es el fenómeno en que se requiere energía? Que ella hablaba del agua. A ver. ¿Para qué el agua necesita energía? Christopher. Niños, yo me imagino que todos saben lo que es un monólogo. Ya, la idea no es que esto sea un monólogo. Y si están acá, la idea ojalá que participen. Para todos va a ser más entretenido y se va a entender todo más si ustedes participan. Pero si están ahí calladitos y no dicen nada y solamente pretenden que yo hable, lo cual es harto fome que la pura profe o el puro profe hable nomás. ¿Ya? Bueno, la compañera que mencionó el agua, ¿en qué el agua requiere, o para qué el agua requiere energía? ¿Para que se produzca qué? Lluvia. El ciclo del agua. ¿Se acuerdan del ciclo del agua? Sí. Ya, y el ciclo del agua permite que el agua esté presente aquí en el planeta, porque el agua va teniendo un movimiento circular, ¿no es cierto? Va pasando a través de distintos estados, con ayuda de la energía, y específicamente, ¿qué energía es esa? ¿Cuál es la energía que ayuda a que se produzca el ciclo del agua? Solar. La energía solar, ¿no es cierto? Que es nuestra principal fuente energética. Ya, sigamos. ¿Por qué podemos afirmar que nuestro planeta es un gran ecosistema?
porque tiene todos esos aspectos. Ya, aspecto. Hablemos de componentes mejor. ¿Cuáles serían esos componentes que son propios de un ¿La ecosistema? naturaleza? Ya, pero específicamente, ¿qué cosa? Los seres vivos ¿Cuáles que son los habitan en él. componentes? ¿Perdón? Los seres vivos que habitan en él. Seres vivos. Todos los seres vivos que habitan en él, que constituyen la comunidad de ese ecosistema. ¿Y qué más hay de quien nosotros dependemos? Y viceversa. ¿Qué otros elementos existen en un ecosistema? La energía, planta. Seres vivos. Y todo aquello que no es vivo, que los seres vivos necesitamos para existir. O sea, todo lo que llamamos los elementos abióticos. ¿Ya? Todos esos elementos abióticos que componen un ecosistema los encontramos aquí en el planeta. Por lo tanto, podemos decir que nuestro planeta, ¿no es cierto? Primero, por sus componentes, es un ecosistema, y segundo, por las relaciones que ahí en él se establecen. Ya, niños, sigamos entonces. Está repetida la pregunta. Ya, hay. ¿Qué elementos, quiénes son los elementos abióticos de un ecosistema y cuál es su aporte en él? ¿Cuáles son los elementos abióticos del ecosistema? Matías Ortega. Los elementos abióticos, ¿por qué se llamaban elementos abióticos? Antonella Sánchez. Porque no son naturales. No, no era eso. ¿Quién eran los elementos abióticos? ¿A qué le llamábamos elementos abióticos? Los factores físicos y químicos. Ya, o sea, primero digamos que son todos los elementos que no tienen vida, que existen en un ecosistema. Y si yo los clasifico, ahí van a haber factores físicos y factores químicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el aporte en el ecosistema? Factores físicos o químicos, los que ustedes me quieran nombrar. ¿Cuál es el aporte en general que ellos hacen al ecosistema? ¿Son necesarios o no en el ecosistema? ¿Cuál sería un elemento abiótico? La luz solar, La luz solar, ¿qué más? el agua, El agua, ¿qué más? El oxígeno. oxígeno. El oxígeno. Son todos elementos abióticos. Por lo tanto, ¿cuál es el aporte? Se utilizan en distintos procesos, en distintos fenómenos, son usados por los seres vivos, ¿no es cierto? Ya, y ahora pregunta, ¿y qué relación tienen con el biótopo esos elementos abióticos? Les permiten vivir. ¿Qué es lo que era el biótopo? El biótopo es donde existen todos los seres vivos en el ecosistema. Entonces, en el biótopo encontramos a los elementos abióticos. ¿Ya? Entonces, en un ecosistema nosotros podíamos separarlo en lo que eran todos los seres vivos, que era la comunidad biológica, y el biótopo, que en el fondo es el ambiente. En el fondo el biótopo es el ambiente en donde están los seres vivos. Y en ese ambiente, en ese biótopo, encontramos a los elementos abióticos. Los elementos abióticos constituyen o conforman el biótopo. Entonces, ¿qué relación tienen con el biótopo los elementos abióticos? Lo constituyen. Ya, esa era la relación que existía. Bueno, después acá hay yo entrego información y sobre esa información, más lo que nosotros vimos, hay una pregunta, dice. El ser humano aloja en su intestino grueso una considerable población de bacterias que utilizan como alimento las sustancias que no pudieron ser degradadas o transformadas, eso se refiere, en el estómago e intestino delgado. Las bacterias aseguran así su existencia y a cambio el ser humano obtiene vitamina K y aminoácidos. Ya. Entonces, ¿quiénes son
los individuos que son parte de esta relación. A ver. ¿Quiénes son los individuos de esta relación? Las bacterias. Ya. Las bacterias, chuta, aquí el... Ya, las bacterias son una. ¿Y quién más? Bacterias y quién más. ¿Cuáles son Ser los...? humano. El ser humano. Ya. Entonces, entre las bacterias y el ser humano se establece una relación. Ya. ¿Cuál es la relación? ¿Qué tipo de relación se establece entre ellos? Cuando decimos tipo nos referimos si es intraespecífica o interespecífica. Si es intra o inter. Interespecífico. Ya. Espérenme, déjenme escribir acá. No me resulta mucho. O interespecífica. Espérenme. Ya. O inter. Ya. ¿Cuál de los dos tipos es? ¿Intra o inter? De nuevo, por favor. Interespecífico aparece. Interespecífica, ya. ¿Por qué usted dice que es interespecífica? Que la relación entre dos seres vivos que no son de la misma especie. Exactamente. Entonces se da entre dos individuos de especies distintas. Acuérdense que nosotros la representamos así. O las letras que queramos, pero son distintas letras. Esa es una relación interespecífica, en donde se establece esta relación entre individuos de especies distintas. Ya. Ahora, dentro de esta relación interespecífica, ¿cómo se llama esta relación? Parasitismo, comensalismo, mutualismo, competencia o depredación. Mutualismo. ¿Cuál, perdón? Mutualismo. Mutualismo. ¿Por qué mutualismo? Porque ambos obtienen beneficios. Exactamente. Ambos están obteniendo entonces beneficios. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser interespecífica y mutualismo. ¿Ya? ¿La tenían buena, niños? ¿La tenían buena? ¿O no la han hecho? Profe, a mí no me parece ninguna guía. Yo tampoco la vi, no me parecía. ¿Cómo no le parecía? ¿Y por qué los compañeros la tienen? Profe, es que la Y ahorita página que me se estaba cayó, metiendo parece. no me dejó entrar. Oh, perdón, ¿qué? Algo dijo otra chico acá. A ver, ¿quién más? Que la página se cayó, parece. Porque no me deja entrar a mí. A mí No la tampoco. deja entrar a usted. Bueno, pero aquí van a tener la respuesta para cuando puedan meterse. Yo hoy día no he entrado. Sí, estuve ayer hasta como a las 6:30 de la tarde y la página no tenía problema. Ya, hoy día no he entrado porque A mí tampoco me deja entrar. ahora, en este minuto. Ya. Sigamos. Veamos acá. Dice, a continuación se presentan, aquí tengo que correr las barras porque me tapan y yo no la tengo descargada. Ya, a continuación se presentan diversos ejemplos. Indique si se trata de ejemplos de ecosistemas, poblaciones o comunidades. ¿Ya? Por ejemplo, si decimos manada de elefantes de una región de África, vamos a hablar de un ecosistema, una población o una comunidad. Si yo hablo de una manada de elefantes en una región de África. Comunidad. A ver, ¿qué dicen los demás? Ecosistema, población o comunidad. Poblaciones, profe, ¿no? Es una población. ¿De qué está formada una manada de elefantes? Sí, dígalo nomás. La pregunta no es Población. esa. ¿De qué está formada una manada de elefantes? Elefante. De elefantes, pues. Se supone que son de la misma especie. Si son de la misma especie, ¿cuál es el nivel de organización que se constituye un ecosistema, una población o una comunidad?
una población. Niños, yo entiendo que algunos no hayan podido descargar, que se les avisó tarde y todo, pero aquí yo me doy cuenta con estas cosas básicas que estamos hablando, porque para que usted entienda lo que es un ecosistema tiene que entender esto y tiene que entender esto. Yo me doy cuenta que no han estudiado mucho, o que no han estudiado nada. ¿Ya? Entonces, ya, aparte que la guía no esté, porque no la encuentran, no sé, porque algunos sí la tienen. Entonces, que no hayan estudiado, porque para hacer la guía hay que estudiar. Primero, esa es la idea. Entonces, niñitos tienen que estudiar, ¿ya? Ya, nos vamos a apurar. Después dice los seres vivos de un bosque de araucaria. Los seres vivos de un bosque de araucaria. Ecosistema. No, mentira. Comunidad. Comunidad. Es una comunidad. Si yo hablo de todos los seres vivos que están en el... Estoy hablando de todos los seres vivos en ese bosque de araucaria. Estoy hablando de una comunidad. Recuerden que una comunidad está formada por un conjunto de distintas poblaciones. Ya. Después, una bandada de patos que está migrando. Población. Una población. Y un bosque de robles del sur de Chile. Ecosistema. Un ecosistema. ¿Ya? Preguntas, dudas que hayan surgido. ¿No? Ninguna. Ya. Y ahora viene, ¿no es cierto? Completación de oraciones. Dice, las plantas son los seres vivos de un ecosistema que pueden absorber energía, por lo que pueden llevar a cabo el proceso llamado Fotosíntesis. fotosíntesis. Ahora, recordemos que primero, no todos los seres vivos realizan fotosíntesis. Ya, ahora, las plantas realizan fotosíntesis y otros seres vivos más también. Ya, si bien no todos hacen fotosíntesis, pero hay algunos seres vivos más que las plantas que hacen fotosíntesis. ¿Alguien se acuerda de qué otro ser vivo aparte de las plantas realiza fotosíntesis? ¿Se acuerda alguno? No. Chotas, estamos mal, pues chiquillos. Mañana es la prueba. Bueno, después dice, las plantas poseen un pigmento de color verde denominado ¿Clorofila? clorofila. Ahora, este pigmento se encuentra presente en el caso de las plantas, ¿dónde lo encontramos Las presente? hojas. En la Las hoja. hojas. Ya, en las hojas. Pero, ojo, dentro de las hojas, o sea, a ver, primero va a estar en todas las partes verdes de la planta. Primero. Segundo, ya, ¿en qué parte encontramos más clorofila? En las hojas. Tercero, ¿en qué parte de las hojas encontramos la clorofila? ¿Al interior de quién? Porque estos pigmentos no están sueltos y libres. Vimos varias imágenes, o sea, no varias, vimos unas imágenes donde se mostraba. Bueno, están al interior de las células de las plantas. Y dentro de las células de las plantas están en unos organelos que se llaman cloroplastos. Ya, si estoy hablando de las plantas. Ya, porque no todos los seres vivos tienen cloroplastos, o sea, no todos los que hacen fotosíntesis tienen cloroplastos. Hay unos que son muy sencillos y no tienen cloroplasto y están en otras estructuras más simples. Ya. Vamos a la otra pregunta. Después dice, una característica de la materia que se utiliza en los ecosistemas es que ésta presenta un movimiento. ¿Cómo era el movimiento de la materia en general en los ecosistemas? Circular. Circular. Por lo tanto, decíamos que en la materia existían ciclos de la materia. Acuérdense, hablamos de los ciclos, del ciclo del agua, del ciclo del carbono, o sea, los mencionamos, no hablamos específicamente de ellos. Ciclo del calcio, ciclo del fósforo, ciclo del nitrógeno. Entonces,
La materia tiene un movimiento que es circular. ¿Y de qué nos servía que fuera circular? Que la materia tuviera un movimiento circular y por lo tanto fuera cíclica. ¿Se acuerdan qué importancia tenía eso? ¿De qué nos sirve a los seres vivos acá en un ecosistema que la materia tenga un movimiento circular? Nos sirve de Que nos nada. beneficia a todos. Ya, pero ¿por qué, po? ¿Por qué nos beneficia? El que tuviera un movimiento circular, ¿a qué se refería? Por ejemplo, hablemos del agua. El agua tiene un movimiento circular. Ya. ¿Qué significa eso? Que es renovable. Ya. ¿Qué más? A ver. Ya. Yo ocupo agua. Yo como ser vivo bebo agua. O soy igual también un animalito, bebo agua. Voy a ocupar el agua. ¿Y qué hago después con el agua? Para decir que tiene un movimiento circular, tomé el agua desde el ambiente, la incorporé. ¿Y luego qué hago con el agua? Sale. ¿Qué hacemos? No la escuché, que justo hubo ruido ahí. La devolvemos. Sale después del La animal. devolvemos. Por eso decimos que la materia tiene un movimiento circular. Ahora, por ejemplo, si yo hablo del calcio, ya. El calcio o hablo del carbono queda en nuestros tejidos, en las moléculas que conforman nuestra estructura. Resulta que nosotros también lo vamos a devolver, pero ¿qué tiene que pasar con el cuerpo de los seres vivos para que se devuelva toda esa materia que la constituye? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué Un le tiene que proceso. pasar al cuerpo de los seres vivos? Un proceso. Ya, ¿y aquí qué le va a pasar en ese proceso? En palabras muy simples. Un cambio físico. Químico, la materia se va a ir descomponiendo, se va a ir desintegrando y se va a devolver esa materia que constituye, ¿no es cierto?, a nuestros tejidos, etcétera. Entonces, claro, si lo pensamos son procesos mucho más largos y más lentos, si yo lo comparo con el ciclo del agua. Nosotros tomamos agua y a las horas estamos devolviendo agua, o respiramos y constantemente estamos devolviendo agua al ambiente. En relación a otras materias, la devolución es más lenta, pero nosotros devolvemos las distintas materias al ambiente. Ya estas materias se desintegran en el ambiente y se restituye esa materia de la que está, ¿no es cierto?, constituida, por ejemplo, un ser vivo. Por ejemplo, ya. Dice, la energía presenta un movimiento lineal, lo cual se debe a que, ¿qué pasaba con la energía? La energía no tiene un movimiento circular, tiene un movimiento que es lineal. Se desvanece. No se queda en el ambiente. No se queda, no la podemos retener, por lo tanto se dice que tiene un movimiento lineal y más aún unidireccional, en una sola dirección. Nosotros no podemos recuperar la energía, por eso, bueno, entonces se debe a que, ¿no es cierto?, no puede ser recuperada. Entonces nosotros usábamos energía y ocupaba una parte, se perdía otra y no se podía recuperar, debido a que no se puede recuperar. Ya. La número 5 dice, la fotosíntesis es un proceso de gran importancia en los ecosistemas ya que espacio y a los seres vivos. ¿Por qué es tan importante para los seres vivos? A ver. ¿Por qué la fotosíntesis es tan importante para los seres vivos? ¿Qué es lo que hacía la fotosíntesis? A ver. Las plantas podían Porque hacer nos fotosíntesis. ayuda a crecer. Ya, pero ¿de qué manera? ¿Por qué es lo que hacía la fotosíntesis? ¿A ver? ¿Qué
¿Qué necesitamos para que las plantas hicieran fotosíntesis? Porque sabemos que las plantas son las que hacen fotosíntesis y algunos otros seres vivos más. Otros que tienen clorofila. Ya. Es importante por el cambio de gases que se produce, Por los cambios, perdón, ¿de qué? de gases, del dióxido de carbono y eso. Ya. Ahora, la planta va a utilizar dióxido de carbono. ¿Qué más va a utilizar para hacer fotosíntesis? Aparte del dióxido de carbono. Oxígeno. Oxígeno. No. La luz. Las plantas liberan oxígeno cuando realizan el proceso de la fotosíntesis, que será otro de los grandes, ¿cómo se me fue la ¿El palabra? agua? Sí, el agua. Entonces, dentro de los beneficios que tiene la fotosíntesis para los seres vivos, uno de los beneficios era que ella libera oxígeno y nosotros los seres vivos aprovechamos el oxígeno. Ya. Entonces, para que las plantas hagan fotosíntesis necesitaban agua. ¿Qué más? ¿Qué más utilizaban para hacer fotosíntesis? La energía solar. Energía luminosa, específicamente. La energía luminosa. ¿Qué más? Dióxido El de agua. carbono. Dióxido de carbono. Básicamente, agua. Ya, y en el caso de las plantas, ¿cómo obtenían el agua? A través de las raíces. A través de la raíz, absorben agua. ¿Cómo obtenían la energía luminosa? Por los rayos del sol. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué partes de ella obtenían la energía luminosa? A través de sus hojas. De Ah, las hojas, y en las hojas recuerden que hay tejidos con células y dentro de las células están los cloroplastos que tienen la clorofila. Por lo tanto, la energía luminosa tenía que atravesar todos esos tejidos para llegar a la clorofila y la clorofila absorbía la energía luminosa. Ya. Y tercero, el dióxido de carbono. ¿Qué parte de la planta obtiene el dióxido de carbono? A ver, ¿qué parte era la que obtiene el dióxido de carbono? La hoja. Las hojas, fundamentalmente las hojas. En las hojas, dijimos, hay como una especie, hay como unos poritos, y a través de esos poros ingresa el dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, a través de esos poros también, la planta, eso no lo dijimos, la planta elimina oxígeno y elimina agua, porque las plantas eliminan mucha agua. Del total de agua que absorben, imagínense, del 100%, de todo lo que absorben, el 98% ya lo eliminan como transpiración, como vapor de agua, y lo eliminan a través de estas especies como de poritos que hay en las hojas. Entonces esos poros les sirven, una, para tomar el CO2, por ejemplo, que van a ocupar en la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es un proceso de gran importancia en los ecosistemas, ya que, ¿a qué les sirve? Les sirve para incorporar energía luminosa a los seres vivos. Perdón, la energía luminosa la incorporan los seres vivos, pero para que los seres vivos la puedan utilizar, ¿en qué se convertía esta energía? Que una de las cosas que dijimos, la energía tiene la característica de que se puede transformar de un tipo de energía en otra. ¿En qué tipo de energía se convierte la energía luminosa que absorben las plantas u otros seres vivos? ¿En qué se convierte? Energía lumínica. No, pues sí, en energía luminosa, como energía luminosa la absorben las plantas, pero la planta la va a tener que transformar, porque nosotros los seres vivos, los distintos animales y la propia planta no puede internamente usar energía luminosa. Dijimos que la transformaba en otro tipo de energía. En La energía alimento. química, la energía química. Y esa energía quedaba guardada en esta especie de alimento que fabricaban las plantas. Ya niños, no hemos terminado la guía. Lamentablemente, no alcanzamos a verla toda. No han estudiado mucho, ¿ya? Así que tienen harto trabajo para la prueba de mañana, ¿ya? Así que por favor, espero que la puedan estudiar y puedan desarrollar la guía. Ya niños, que estén bien. Gracias César.